Las tres hermanas que ves en pantalla asesinaron a su padre abusivo y maltratador. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A María Sáenz, que me escribió: gracias mi bello Tess. Aprecio mucho todo el tiempo que inviertes para darnos tu trabajo tan profesional. Sé que es mucho lo que haces para darnos tanta información. Bendiciones. Porfis, mándame un abrazo cósmico. Pero mi querida María, no solo te enviaré uno, te enviaré 10 abrazos cósmicos. Muchas gracias por tu maravilloso apoyo. Lo recibo con mucha humildad y me alegra mucho que seas parte de la comunidad. Te deseo un excelente día y anhelo que las cosas en tu vida estén bajo control. Un besote gigante. También quiero agradecer a Nelly, que me escribió: gracias Tess por el saludo. No nos perdemos ni un video con mi mamá. Te mandamos muchos besos desde Mendoza, Argentina. Mil gracias, mis leyendas hermosas. Me alegra mucho saber que disfrutan del contenido con tu mamá. Para las dos les envío un besote y un abrazo cósmico y por supuesto les deseo una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez te has peleado con algún familiar? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. La señorita Aurelia Dunduc fue una mujer fuerte que tuvo que pasar por momentos muy duros durante toda su vida, obligada a abandonar a sus hijas tras una relación abusiva y complicada con un hombre ruso prepotente y machista, que la sometía a ser una esclava, a servirle en todo, castigándola con violencia cuando se negaba o cuando no cumplía a cabalidad sus caprichos. Aurelia Dunduc nació en Moldavia, pero siendo una bebé, su madre de 17 años se mudó con ella a Rusia en el año 1996, donde se instalaron en la ciudad de Moscú y trataron de sobrevivir. A la señorita Aurelia Dunduc se le dificultaba bastante conseguir un trabajo y cuidar de su hija. Conocería a un hombre mayor llamado Mijail Khachaturian, con 35 años, quien se fijó en ella y trató de seducirla, capturando su atención y sus afectos. La madre de Aurelia no aprobaba en lo absoluto aquella relación, principalmente por la diferencia de edades. Le molestaba bastante la actitud pedante y machista de Mijail. Le prohibió a su hija verse y tener citas con este hombre, pero los amantes se encontraban a escondidas, escapándose para tener encuentros fortuitos. Luego de 3 años, la madre de Aurelia terminó por aceptar al hombre como pareja para su hija. Pero en ese entonces, la relación entre Mijail y Aurelia era un desastre. Los altercados y las discusiones eran su pan de cada día. Aurelia estaba harta de tener que sufrir tan malos tratos. Decidió terminar la relación con Mijail, pero un embarazo le hizo cambiar de opinión e intentar mejorar las cosas de alguna manera, teniendo la esperanza de que tal vez un hogar cambiaría la forma de ser de su pareja. Luego dio a luz al pequeño, Sergei, su primer hijo. No obstante, las cosas no cambiaron en lo más mínimo. Aurelia aún era humillada y tratada con palabras de vulgaridad por parte de su esposo. Incluso fue golpeada en su estado de embarazo, luego de dar a luz a su primogénito. Aurelia tuvo a 3 niñas más, las hermanas Khachaturian: Cristina, la mayor, Angelina y María, la menor. Para el común de las personas, ajenos a la intimidad y las rutinas de la familia, los Khachaturian parecían una familia normal, un hogar conservador formado por padre, madre e hijos. Pero en el corazón de ese núcleo familiar el miedo y la humillación reinaban, con un trono déspota en donde el señor Mijail reinaba sin piedad. El hombre se encargó de que su pareja no tuviera ningún tipo de independencia económica, obligándola a cuidar de sus hijos y mantener la casa impecable hasta que se fastidió de ella.
La mujer trató de denunciar varias veces a las autoridades, pero ninguna de sus súplicas prosperó. Era muy difícil para ella tratar de escapar. No quería dejar a sus hijos y de alguna forma necesitaba de Mijaíl, quien a pesar de la violencia y los malos tratos, era su benefactor. Mijaíl tenía una personalidad extraña, aunque a su familia cercana la trataba con desprecio. A sus amigos y a sus allegados los colmaba de agasajos en reuniones con cenas y fiestas para todos, donde públicamente ponía a su esposa a atender y a servir sin rechistar. Luego involucró también a sus hijas en estas actividades conforme fueron creciendo, tratándolas como el servicio de aseo y no como a su familia. La madre, la hermana y el sobrino de Mijaíl, con el paso del tiempo, se mudaron a la misma casa donde el hombre vivía con Aurelia y sus hijos. Allí, estas personas fueron testigos de los maltratos y de los abusos a los que el hombre sometía a su familia. Pero lejos de alarmarse o denunciar, fueron cómplices y se aprovecharon de la circunstancia, abusando también de la madre y de sus 3 hijas, quienes básicamente eran las mucamas de los familiares de Mijaíl. Las cosas se complicaron mucho más cuando Mijaíl se volvió adicto a las pastillas. Empezó a consumirlas para poder dormir, pero al digerir demasiadas, sufrían los efectos secundarios del medicamento, el cual provocaba cambios abruptos en su estado de ánimo, fácilmente pasando de la calma a la ira. Por otra parte, el primogénito de la pareja era testigo de los sometimientos que debían sufrir sus hermanas y su madre. Aunque su padre quiso que el muchacho fuera como él, el joven siempre trató de defenderlas. A pesar de las represalias de su padre, razón por la cual apenas terminó con sus estudios, fue echado de la casa sin clemencia alguna. El joven tuvo que conseguir dinero y valerse por sí mismo. En principio vivió en casa de sus abuelos y de algunos amigos. No pudo entrar a la universidad como lo tenía previsto, pero logró escapar del yugo de su núcleo familiar. Trató varias veces de visitar a su madre y a sus hermanas cuando todavía eran unas niñas pequeñas, pero su padre le prohibió acercarse a ellas, por lo que el joven perdió todo tipo de contacto con la familia. En el 2015 las cosas llegaron al límite entre Aurelia y Mijaíl. El tipo había echado de su casa a su hijo y ahora a su esposa. Aunque ella quiso llevarse consigo a sus hijas, este se lo prohibió amenazándola y advirtiéndole que era mejor que no regresara nunca. Aurelia, asustada, se fue del lugar, dejando vulnerables a sus hijas de 14, 15 y 16 años ante los caprichos de un padre disfuncional, que les prohibió salir a la calle y las obligó a hacer el trabajo de su madre, limpiar la casa y acicalarlo cuando lo deseaba. De lo contrario, eran castigadas a golpes de la misma manera en que lo hacía con Aurelia. Con el paso del tiempo, las cosas se volvieron aún más difíciles para las hermanas, quienes debían atender sin rechistar al sonido de una campana, la cual hacía sonar Mijaíl Khachaturian desde su cuarto, cuando se le venía en gana para pedir cualquier cosa a sus hijas, para castigarlas, humillarlas, y cuando se hicieron mujeres, abusarlas de todas las maneras posibles. Las hermanas denunciaron muchas veces, pero no eran escuchadas por ninguna autoridad. Solo tenían libertad cuando el hombre se iba de viaje por algunos días, momentos en los que salían de casa y trataban de ser felices. Sus teléfonos celulares eran monitoreados y asimismo sus computadoras, por lo que no tenían la libertad de hablar con nadie sin que su padre no lo supiera. Prisioneras en su casa. Cuando las hermanas trataron de defenderse ante los abusos y de poner un punto final a su tormento, el hombre las empezó a amenazar con armas sin importar que fueran sus propias hijas. En una ocasión, obligó a Cristina, la mayor, a tener relaciones íntimas con él, tomándola por la fuerza y sometiéndola con violencia, dejándola traumatizada tras el acto,
hasta el punto en que la joven intentó terminar con su propia historia muchas veces. Con el paso de los meses también abusó de otra de sus hijas. Su descaro llegó hasta el punto en que golpeó y amenazó a las 2 niñas, de quienes se aprovechó por no tener relaciones con él al mismo tiempo. Los conocidos y familiares levantaron sus sospechas. Las hermanas habían cambiado mucho su forma de ser en los últimos días. Se notaban deprimidas, no volvieron al colegio, por lo que se levantaron informes, tenían comportamientos erráticos. Vecinos y profesores se contactaron con el servicio social y pusieron el respectivo denuncio solicitando al menos, una visita de las autoridades a esa casa para ver qué pasaba, pero esa visita nunca sucedió. Las hermanas Khachaturian, de 17, 18 y 19 años, llegaron al límite de su paciencia un 27 de julio del año 2018, luego de haber callado por muchos años todo su dolor. El señor Mijaíl llegó a casa de muy mal humor, tras un tratamiento médico al que se estaba sometiendo. Lo primero que notó fue que su casa no estaba tan limpia como él lo exigía. Consideró esta la razón suficiente para descargar su rabia con sus 3 hijas. Fue hacia su cajón de armas y dispuso de un gas pimienta corrosivo. Cuarto por cuarto, visitó a cada una de sus hijas, las roció con gas pimienta en la cara para castigarlas. Incluso alcanzó a desmayar a Cristina, quien era alérgica y sufría de asma. Angelina y María, al ver a su hermana tendida en el suelo, sufriendo los ataques del asma provocados por el gas, se llenaron de lágrimas y tristeza, conteniendo su odio sin decir nada, aguantando el castigo de su padre. Luego esperaron a que el hombre se fuera a dormir en su sillón. Las hermanas esperaron que su padre se quedara dormido. Se acercaron hacia él con un martillo y un cuchillo filoso. Lo golpearon con fuerza mientras estaba inconsciente, despertando con el dolor y gritando de angustia, alertando a los vecinos y a Cristina, que se levantaba de sufrir su ataque de asma. Furiosa con su papá, tomó el gas pimienta con el que fue atacada y asimismo lo aplicó en la cara de su padre, quien se retorcía y pedía ayuda, sufriendo por los martillazos y el gas corrosivo. La pequeña María, quien portaba el cuchillo, apuñaló 36 veces en el pecho a su padre, quitándole la vida tras un intenso dolor en una evidente venganza suscitada por años de abusos y vejámenes. Las hermanas Khachaturian se hicieron algunas heridas superficiales en la piel para demostrar que su padre las había atacado y alegar que todo fue en defensa propia. Contactaron con los paramédicos y pidieron una ambulancia. La policía llegó a la casa de la familia Khachaturian tras recibir el reporte de un asesinato. Los paramédicos encontraron a un hombre muerto y con múltiples heridas en su propio hogar. Al inspeccionar la casa, los agentes localizan varias armas como un rifle, una ballesta, pistolas de aire comprimido, cuchillos y dinero en efectivo. Se presume que Mijaíl podría tener vínculos con posibles criminales y pudo haber sido asesinado en un ajuste de cuentas. Varias hipótesis semejantes emergieron, pero en principio ninguna que relacionara a las 3 hermanas como las asesinas. Al ser interrogadas, las 3 testigos confiesan ser las asesinas, pero coinciden en haber hecho todo por defensa propia, contando su lamentable historia de vida y sus antecedentes como víctimas de abuso por parte de su padre. Los vecinos dieron fe de sus testimonios, confirmando que Mijaíl Khachaturian era un tipo violento y agresivo. El 29 de julio, las 3 hermanas son acusadas de asesinato y llevadas al centro de detención. La noticia de su historia corrió por la prensa y llegó a oídos de miles de familias rusas, despertando la empatía de la sociedad, quienes exigían justicia y libertad para las mujeres implicadas en el caso. Varios abogados se ofrecieron a trabajar gratis para las hermanas Khachaturian, quienes fueron examinadas por psicológicos
exámenes y desde luego exámenes médicos demostrando los abusos y los malos tratos a los que fueron sometidas, heridas físicas, cicatrices y laceraciones en diferentes partes de sus cuerpos, incluyendo en el área genital. María no tenía heridas físicas en su cuerpo, pero sí marcas psicológicas. Había sido llevada al pabellón psiquiátrico de la cárcel. El asesinato fue planteado como una reacción en defensa propia, según los abogados de las hermanas. El Código Penal ruso permite la autodefensa no solo en acción inmediata, sino también en casos de delito continuo, como el secuestro o la tortura. No obstante, otra parte de la población rusa estaba en contra de las hermanas y a favor de la víctima, declarando que el crimen se había dado con premeditación y mientras Mijaíl Khachaturian estaba dormido. Pero tal vez de no haber sido así, con el paso del tiempo, serían las hermanas las que pudieron haber sido asesinadas. Ya habían agotado todos los medios legales y jurídicos posibles para exponer su caso y no habían sido escuchadas. La hermana y la madre de Mijaíl Khachaturian, quienes vivían en la misma casa donde ocurrieron los hechos, declararon que nunca vieron a su pariente levantarle la mano a su mujer o a sus hijas. Negaron todas las declaraciones de las hermanas, pero los exámenes médicos contradijeron sus testimonios. Así también varias cámaras de seguridad instaladas en la propia casa de la víctima que eran usadas para monitorear a las hermanas y que no pudieran escapar. A mediados del mes de agosto del año 2018, se comprobaron los abusos de Mijaíl hacia sus hijas, quienes fueron puestas en libertad bajo la condición de no hablar entre ellas ni con la prensa, ni con sus amigos sobre el caso en curso. Tampoco podían usar las redes sociales ni hablar con familiares hasta finalizado el juicio. El 14 de junio de 2019 se plantearon cargos de asesinato contra las hermanas, acusadas a pagar entre 8 y 10 años de cárcel. El 11 de julio se acusó póstumamente a la víctima, el señor Mijaíl Khachaturian, por cargos de abuso, secuestro y tortura, entre otros actos violentos. En el mes de agosto del 2020, el Tribunal de Moscú declaró que María no era apta para ser juzgada debido a su situación médica mental y al estrés postraumático que padecía. En marzo del año 2021, luego de más de un año de luchas judiciales, las hermanas Khachaturian por fin fueron consideradas como víctimas en las actualizaciones del caso. Actualmente, el caso sigue abierto y en investigación. Aunque las hermanas han ganado mucho y avanzado en esta travesía legal, tienen más razones para ser absueltas de sus cargos que para ser condenadas. Tienen el apoyo de decenas de abogados, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la mujer, así como la simpatía de gran parte de la sociedad rusa. Más de 300.000 personas han firmado la petición para su liberación. Presuntamente 1 de cada 4 familias en Rusia sufre de este tipo de violencias de género, donde las mujeres son humilladas y muchas veces delegadas a los oficios domésticos, abusadas física, íntima y psicológicamente. Se calcula que del porcentaje de mujeres en las prisiones rusas acusadas por asesinato, el 80% de las presas están allí por haberse tratado de proteger ante una situación extrema, en defensa propia. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso.